Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar acerca de la situación que está viviendo Bahía Blanca, realmente con una de las inundaciones y crisis más grandes de su historia. Lo vamos a abordar desde el plano político hoy con nuestro columnista, a quien le agradecemos, como siempre, mucho por su participación aquí en Sama Noticias, Facundo de Baul, Política Nacional. Hoy, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maru. Sí, tal como lo dijiste vos, el fenómeno probablemente más en este verano, que los climatólogos y quienes se encargan justamente del estudio de las ciencias ambientales han señalado que ha sido un año muy atípico en cuanto a caída de precipitaciones. San Juan no ha sido la excepción, pero bueno, particularmente este fenómeno, lo que se dio en Bahía Blanca, ha superado justamente las cifras récord en caída de agua en un día, y esto ha generado sin lugar a dudas estos problemas que hemos visto en medios de comunicación y redes sociales. Una cifra, digamos, como para analizar un poco la magnitud: en Bahía Blanca llovió en un par de horas lo que llueve en un año, y eso no es dato no menor. Justamente la crisis en las infraestructuras, digamos, y también en los desagotes, hablándolo desde el plano técnico, generó este escenario catastrófico. En las primeras horas, las respuestas políticas justamente nacionales, por un lado, se dio desde el gobierno nacional, o quienes son afines y militantes, claramente, es culpar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de no estar realizando las obras necesarias justamente para que esto no pasara. Recordemos que esta discusión también y este fenómeno, digamos, se da en el marco de las disputas que ya viene trayendo el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a tal punto en que a través de una serie de tweets y declaraciones el gobierno nacional, por cuestiones en materia de seguridad, recordemos claramente lo que pasó la semana pasada, dejaron deslizar la posibilidad en que el gobernador debería renunciar y la provincia de Buenos Aires debería ser intervenida. En ese clima y en ese contexto es donde se da justamente este proceso. Las primeras respuestas, bueno, justamente en la línea, lo que plantea, a la línea ideológica que plantea el gobierno nacional, detrás de esta autarquía en que las provincias tienen que hacerse cargo de los problemas, sucedió esto, en lo cual el gobierno nacional no dio primeros anuncios y no dio intervenciones, sencillamente o simplemente fue la provincia de Buenos Aires y el municipio de Bahía Blanca haciéndose cargo del problema, pero ya cuando empezó a tomar otra magnitud y cuando los medios nacionales y las redes sociales se inundaron justamente de declaraciones y de posteos y de historias de las personas que viven en Bahía Blanca, en la cual señalaban que la situación era catastrófica. Ya estábamos hablando de más de 10 muertos y más de 1000 evacuados, y hoy en día esos números han subido y siguen personas desaparecidas. El gobierno nacional intervino. El primero en llegar al lugar fue el gobernador de Buenos Aires, que tuvo que hacerlo por tierra, tuvo que recorrer más de 700 kilómetros, ya que el aeropuerto local y los aeropuertos estaban inundados. Después lo hicieron por el gobierno nacional la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa, quienes se pusieron a disposición rápidamente, armaron un equipo técnico, pero bueno, siempre este lugar de hostilidad, algo que nos da justamente la pauta en que estas discusiones políticas se habían trasladado en este terreno. La ayuda provincial y la ayuda municipal claramente fue desplegar y reorganizar los recursos de la provincia de Buenos Aires, ponerlos a disposición para la búsqueda y el rescate de personas. Posteriormente vino la ayuda nacional, por así decirlo, en lo cual el ministro de Defensa comprometió a las Fuerzas Armadas, en particular justamente la Marina, que tiene una sede ahí en Punta Alta, en Bahía Blanca también, a trabajar en los mecanismos de rescate, el Ejército Nacional también para las cuestiones de cobertura alimentaria, etcétera. Y desde ahí empezamos a ver justamente un primer acercamiento, que es lo que debería haber pasado en un primer momento. Esto, digamos, en catástrofes y en cuestiones excepcionales, las provincias no cuentan con los recursos suficientes ni los municipios para hacerle frente a estas situaciones. A la par también vemos algo, me parece interesante para abordarlo en términos políticos. Las primeras que salieron, las agencias nacionales que salieron al rescate y que salieron a intervenir, son justamente aquellas que vienen siendo más vapuleadas por el gobierno nacional. Hablamos de Vialidad Nacional, que es quien se está encargando justamente de intentar restaurar las rutas nacionales, que hoy en día Bahía Blanca está incomunicado a través de las trazas geográficas y rutas cotidianas, digamos, y las pocas que están habilitadas están o saturadas o están justamente en cuestiones de refacción. También el Ministerio de Salud de la Nación, otro organismo, digamos, y otra dependencia, y junto con los hospitales, algo que viene desfinanciado, viene siendo atacado por el gobierno de Milei en términos presupuestarios, ha tenido que montar hospitales de campaña. Recordemos que el hospital más grande de Bahía Blanca fue inundado. Seguramente nos hemos cruzado en las redes sociales con estas imágenes que realmente generaron mucho dolor. En el servicio de neonatología, las incubadoras que ahí las estamos viendo, estaban nadando, por así decirlo, estaban flotando en medio del hospital. Y bueno, rápidamente el Ministerio de Salud de la Nación junto con la provincia están construyendo, ya están funcionando estos hospitales de campaña para atender a aquellos pacientes más críticos. Ni hablar también de todo lo que tiene que ver con cuestiones de los problemas de infraestructura en cuestiones de comunicación. Ahí también rápidamente el gobierno provincial y el municipio han abierto redes públicas, pero también, por otro lado, tienen que hacerle frente al suministro
a los problemas, perdón, de abastecimiento de combustible, que a ver, lícitamente, digamos, esto lo recordemos, todas las agencias que han intervenido en primera instancia son agencias públicas, las empresas privadas han venido después en cuestiones de telecomunicaciones, pero al no haber electricidad en gran parte de la ciudad, al no haber tampoco abastecimiento de combustible, se están montando justamente a través de YPF y las otras petroleras, a través también del Banco Provincia, un banco, una empresa pública de la provincia de Buenos Aires, los abastecimientos también con caudales porque básicamente la gente en redes sociales decía, nos estamos manejando a través de dinero, las billeteras digitales están caídas, no tenemos señal, no tenemos celular, entonces el gobierno está atendiendo de forma gradual este tema. Pero bueno, insisto, a priori, digamos, perdón, a modo de resumen, se está trabajando al fin y al cabo el gobierno nacional en lo que debería haber comenzado en un primer momento, su modo de proceder, que es estar a disposición y articular junto con los distintos niveles de gobierno y no lavarse las manos, por así decirlo, que es un poco lo que ellos están planteando, en que el Estado Nacional no tiene que intervenir sobre estos temas. Sencillamente las provincias y los municipios tienen que hacerse cargo. Pero bueno, frente a una catástrofe, frente a esto, digamos, que está pasando, frente a la cantidad de muertos y desaparecidos, y ni hablar en particular el caso de las dos nenas que están hoy en día desaparecidas y que se encuentran detrás de los operativos de rescate, nos interpelamos, ¿no? En que no, realmente nos empezamos a preguntar si el gobierno nacional tiene o no que intervenir. El gobierno nacional, recordemos, administra los recursos de todos los argentinos y hoy en día la voluntad de todos los argentinos y el sentimiento de todos los argentinos es que nos hagamos cargo de Bahía Blanca y que empiece a articularse ahí la política nacional, la política provincial y la política local por fuera de los colores políticos. En esa línea, el gobierno ya anunció una primera partida de 10.000 millones de pesos a modo de rescate. Ahora falta ver cómo lo van a articular, si es con provincia, con municipios o a través de transferencias directas a las personas de Bahía Blanca. Eso es un detalle que lo están trabajando, pero bueno, es un primer gesto, ¿no? Que trasciende, insisto, y que nos tiene que dejar una enseñanza. Y un poco también lo que está pasando en Hachal, en otra magnitud, digamos, que seguramente lo vamos a trabajar después, es las discusiones y las diferencias políticas en medio de estas catástrofes tienen que quedar de lado y el Estado tiene que intervenir y tiene que tener capacidad. Por fuera de las discusiones del Estado, de un Estado más chico, un Estado más grande, acá lo que se demuestra y lo que demanda la sociedad es que tiene que existir un Estado capaz de intervenir en esta catástrofe y atender a todos los argentinos y argentinas.